Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Historia del remanente fiel. Al que venciere. Hola, soy el pastor John Alexander Pérez. Quiero compartir contigo la historia del remanente fiel. La historia del remanente fiel aparece presentada en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación y es la revelación de Jesucristo para su pueblo que vive en el fin del tiempo. Allí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, mediante el mensaje enviado a 7 de las iglesias de Asia, se presenta la historia de la iglesia durante 7 periodos de tiempo. El número 7 en el libro de Apocalipsis significa plenitud o algo completo. En el capítulo número 1 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Juan y le da el mensaje que debe ser enviado a las 7 iglesias. Y dice así en el verso número 11, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y ahora en el verso 12 nos dice: Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Otra versión dice 7 candelabros de oro. Es interesante que el candelabro de oro de 7 brazos se encontraba en el lugar santo del santuario que fue construido por Moisés en el desierto. Eso significa y nos confirma de que nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, entró en el lugar santo del santuario celestial. Y ahora, en medio de esos 7 candelabros de oro, presenta Juan un mensaje muy importante que llega hasta nosotros. En el verso número 20 nos dice: Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es así que ahora el simbolismo de ese candelero o de ese candelabro de oro se revela ante nosotros. Representa la iglesia en todas las etapas. 7 periodos, 7 momentos muy importantes de la iglesia. Pero en cada uno de ellos se presenta cómo siempre el Señor ha sostenido un remanente fiel. El Espíritu de Profecía nos presenta en Testimonios Selectos, tomo 3, página 215, que muchos desean la recompensa y la victoria finales que han de ser concedida a los vencedores. ¿Quién no quiere la victoria? ¿Quién no quiere ser vencedor? ¿Quién no quiere la recompensa? Estar en la tierra nueva, estar en esas mansiones que el Señor ha ido a preparar. Pero hay un pero allí que nos dice: no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones, la abnegación como lo hizo su Redentor. Muchos quieren estar entonces, recibir la recompensa, que las promesas se cumplan en ellos, pero no quieren o no están dispuestos a soportar trabajos, no están dispuestos a sacrificarse por la verdad, no están dispuestos a sacrificarse por su Redentor. Hay muchas cosas en el camino cristiano que es necesario estar dispuestos a poder tomar decisiones y a deponer nuestro propio juicio o nuestra propia estima para que Dios sea el que reine en nuestras vidas. Necesitamos nosotros estar dispuestos a soportar trabajos, privaciones, abnegación como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, vino del cielo, tomó la forma humana, vivió como uno de nosotros. Y gracias a eso tenemos hoy garantizada la salvación en Cristo Jesús. Pero oiga bien, únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. ¿Qué es importante para ser vencedores como Cristo? Necesitamos entonces la obediencia y esforzarnos continuamente. Es importante vivir a la altura de la luz que el Señor nos ha regalado. Es importante esforzarnos cada día por obedecer su palabra, por
cumplir su propósito. De esta manera seremos vencedores, y la promesa dada a los vencedores, que se repite 7 veces en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, se va a cumplir en cada uno de nosotros. Es importante para nosotros conocer la historia, ya que nos puede ayudar a alcanzar la victoria. En 1 Corintios capítulo 10, verso 6, el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El registro de la historia es algo importante, porque podemos ver los fracasos, las victorias del pueblo de Dios. Los fracasos para no imitar las cosas malas, para no cometer los mismos errores, y ver las victorias para nosotros seguir ese ejemplo y ser victoriosos también. Así que es importante nosotros repasar la historia. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 30, leemos: el trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. ¿Cada cuánto? Con frecuencia. Ha de mencionarse, ha de recordarse cómo ha sido el trato de Dios con sus hijos. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino, a fin de que no olvidasen la historia pasada. Es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. ¿A quién hay que recordar esa historia? A los jóvenes, a los que están creciendo, a los que no conocen la historia. Deben saberla, deben conocerla, deben saber cuál ha sido el trato de Dios con su pueblo. Y a los ancianos, que quizás por la edad, quizás ya por la vejez, comienza la mente a olvidar esos momentos importantes, esos momentos de la historia que no se pueden olvidar. Hay que recordarles, porque eso debe mantenerse fresco en nuestra mente. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Qué hermosa recomendación que se nos da allí. Vamos a mirar la experiencia de un hombre de Dios que aparece su historia en la Sagrada Escritura, y es Esdras. ¿Listo? Vamos a ver cuál fue la experiencia de Esdras cuando él comenzó a estudiar la historia del pueblo de Dios. Nos comenta entonces el espíritu de profecía lo siguiente: nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Así que encontramos de que Esdras pertenecía a la tribu de Leví y había sido educado para ser un sacerdote. Pero ahora Esdras anhelaba estar en completa armonía con Dios, deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad de Dios. ¿Es ese también nuestro deseo? ¿Deseamos nosotros tener sabiduría para estar en completa armonía con Dios, para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿O será que estamos conformes con nuestra situación? ¿Estamos conformes con nuestras vidas? Este deseo, este anhelo, indujo a Esdras a estudiar diligentemente la historia del pueblo de Dios, según estaba registrada en los escritos de los profetas y de los reyes. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia. Así que entonces ahora toma los escritos de los profetas y comienza a leer todos esos libros que narran el trato del pueblo de Dios con sus hijos, la historia de los patriarcas, la historia de los jueces, la historia de los reyes. Comenzó a leer también esos libros llenos de sabiduría, esos libros, dice allí, poéticos, como el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Y entonces allí comenzó a investigar y a saber o a entender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida y su pueblo llevado cautivo a una tierra pagana. Estudió entonces las instrucciones dadas en el monte Sinaí, todo lo que se narra allí en el libro de Éxodo, y durante el largo plazo de las peregrinaciones por el desierto, a medida que aprendía cada vez más acerca de cómo Dios había obrado con sus hijos y comprendía mejor el carácter sagrado de la ley en el Sinaí, Esdras sentía que se le conmovía el corazón y experimentó una conversión nueva y cabal. Conflicto y valor, página 259. Qué hermosa experiencia tuvo este hombre de Dios. Experimentó una conversión.
¿Necesitamos nosotros una conversión? ¿Puede la historia sagrada del pueblo hacernos tener esta misma experiencia? Es importante que conozcamos la historia del pueblo de Dios. El consejo que el Señor nos da a aquellos que queremos alcanzar la victoria lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2 verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, no se te olvide. Mira pues de dónde has caído. Si has retrocedido, levántate, avanza y haz las primeras obras. Qué importante consejo nos da el Señor. Alza tus ojos, página 150, leemos. El Señor quiere que comprendamos que es de la mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad. Hay algo importante para el pueblo de Dios en todas las épocas y mayor para los que vivimos en el fin del tiempo. Hemos de sostenernos ¿sobre dónde? Sobre la plataforma de la verdad eterna, y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre esa plataforma. ¿Qué es la plataforma de la verdad? ¿Qué es la verdad? Vamos a mirar entonces sobre esa plataforma. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19 leemos en la versión Palabra de Dios para Todos. A pesar de eso, Dios ha construido una base sólida que continúa firme. Tenemos allí que hay un arquitecto, que hay un constructor. ¿Y ese constructor quién es? Es Dios. Y ha construido una base sólida que llamamos la plataforma de la verdad eterna. Ahora, nosotros tenemos algo muy importante. Una construcción, para que pueda levantarse, para que pueda sostenerse, debe de tener mínimo 4 columnas. Y ahora, cuando nosotros investigamos sobre qué es la verdad, vamos a encontrar 4 tópicos importantes que encierran todo lo que es verdad en la Biblia. Así que vamos a mirarlo. El primero que tenemos es la deidad. Así que allí vamos a encontrar en Deuteronomios capítulo 32 verso 4 que se refiere al Padre como el Dios de verdad, y en Juan capítulo 7 verso 28 el Señor Jesucristo expresó que el que le ha enviado es verdadero, así que el Padre es la verdad. Jesucristo también es la verdad. En el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 6 leemos: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Así que Cristo se presentó como la verdad. Pero también tenemos al Espíritu Santo. En Juan capítulo 15, verso 26 y 1 de Juan 5, 6 se presenta que el Espíritu Santo es la verdad. Así que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas 3 personas diferentes la una de la otra, pero que obran en conjunta armonía, la deidad. Tal como lo presenta la Biblia, tal como lo presentan los testimonios. Ese es el Dios infinito, nuestro único Dios, la deidad. Y allí tenemos entonces que es la verdad. Lamentablemente muchas personas hoy quieren echar por tierra esta principal verdad. Quieren negar la existencia del Espíritu Santo. Quieren menguar la divinidad del Señor Jesucristo. Pero al hacer esto, están derribando una columna fundamental de la verdad. Están derribando una columna que sostiene esa base sólida. Entonces están luchando contra Dios. Entonces están apostatando y están retrocediendo. También encontramos un segundo tópico, y es la Biblia. Encontramos en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura, toda la palabra es inspirada por el Señor. Y en San Juan capítulo 17 verso 17 dice: tu palabra es la verdad, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Así que la Biblia es la verdad. Y cuando hablamos de la Biblia, hablamos de toda la escritura. Por eso en Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Hoy hay personas que quieren mutilar la palabra del Señor, que quieren arrancarle hojas, quieren entonces quedarse, algunos con el Nuevo Testamento, otros con el Antiguo, otros con una partecita apenas del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pero la escritura nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos también una tercera columna, y es la ley de Dios. La ley de Dios son los 10 mandamientos. El Salmo 119
que es una alabanza hacia la ley de Dios, nos dice en el verso 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Así que tenemos allí tres columnas y nos falta una. Cuando hablamos nosotros de la ley, hablamos de los 10 mandamientos, no de 9, no de 5 o de 6, no, de los 10 mandamientos. También tenemos la cuarta columna y es el espíritu de profecía. En San Juan capítulo 16 verso 13, el Señor Jesucristo, hablando acerca del Espíritu Santo, dice de él que él vendría y haría saber las cosas que han de venir. Eso se llama profecía, anunciar algo desde antes de que acontezca. Y es así que en Apocalipsis 19:9, 21:5 y 22:6, que se presenta la profecía escrita allí por el apóstol Juan. El ángel le dice, escribe, porque esas palabras son fieles, son verdaderas. Así que la revelación a través del espíritu de profecía es la verdad. Y necesitamos sostener en alto esa verdad. Necesitamos entonces sostenernos sobre esa plataforma de la verdad. Recuerde, el Señor pide que nosotros nos sostengamos con la iglesia sobre la plataforma de la verdad. Así que tenemos aquí la plataforma. Está sostenida en esas 4 columnas: la deidad, la Biblia, la ley y el espíritu de profecía. Pero también tenemos que ver ahora su fundamento. En la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 20, en la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice: ustedes los creyentes son esta casa, construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y los profetas, pero siendo Cristo mismo la piedra importante de la construcción. Así que hay un fundamento sólido, dice la Reina Valera, y es los apóstoles y profetas. Cuando se refiere a los apóstoles y profetas, se refiere también a la Sagrada Escritura, porque todo el Antiguo Testamento fue escrito por los profetas y el Nuevo Testamento escrito por los apóstoles. Así que no podemos salirnos de ello. No podemos decir, no, es que el Antiguo Testamento fue abolido, es que ahora nos quedamos con el Nuevo. O decir, no, nos quedamos con el Antiguo porque el Nuevo no tiene nada que ver con nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero la piedra principal de ese edificio es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3 verso 11 nos recuerda: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Recordemos, como pueblo hemos de estar firmes sobre la plataforma de la verdad eterna, que ha resistido las pruebas y comprobaciones. Debemos asirnos a los seguros pilares de nuestra fe. Así que tenemos que permanecer sobre esa plataforma. Tenemos que permanecer allí con la iglesia. No tratar de derrumbar los principios, no tratar de echarlos por tierra, sino sostenernos sobre esa plataforma de esos principios que han sido comprobados, pero que han demostrado ser la verdad eterna. Hay una visión y nos dice lo siguiente: vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Llegan a la plataforma y ¿qué hacen? Con una lupa comienzan entonces a mirar qué es lo que pasa allí. Vamos a mirar entonces cuál es el fundamento de esta plataforma. Pero algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hicieran mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. ¿Qué pasa con muchos? Querían entonces que se hicieran mejoras, encontraron defectos en la plataforma. Esa plataforma construida por Dios mismo, sostenida por el mismo Señor Jesucristo. Y ahora querían que se hicieran mejoras para que la gente fuese más feliz. Muchas personas quieren modificar los principios, quieren cambiar los principios para que la gente se sienta feliz, para que la gente ahora diga, ay, yo sí quiero pertenecer a esta iglesia porque aquí me siento bien, porque esos principios son de acuerdo a mi voluntad. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Algunos de los que estaban ya sobre la plataforma
comenzaron a bajarse y a examinar la plataforma. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. La lucha no es contra la iglesia, la lucha no es contra ciertos líderes, ellos están combatiendo contra Dios mismo, porque los principios son dados directamente por Dios. Ahora los que estaban sobre la plataforma relataban la obra maravillosa hecha por Dios, que los había conducido a la plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con fuerte voz glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos, con aspecto humilde, volvían a subir a ella. Volvían a subir con aspecto como humilde, no diciendo ahora yo vuelvo, pero si se me humillan, si me piden perdón, ahora yo vuelvo, pero entonces me tienen que dar un cargo importante en la iglesia. No, volvían con aspecto humilde, reconociendo su error, reconociendo que habían fallado, con humildad, y entonces eran bien recibidos allí. Vamos a ver qué ocurre entonces cuando la iglesia se aleja de la verdad. Cuando nosotros nos bajamos de esa plataforma, cuando nosotros no queremos estar con la iglesia sobre la plataforma de la verdad. Vamos a leer en Conflicto de los Siglos, página 379 y 380. Nos narra lo siguiente: por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. La iglesia judía, la que tuvo ese privilegio de ser ese pueblo de Dios elegido y escogido, por la unión con el mundo, por la alianza con los paganos, se convirtió en ramera. Ahora Roma se corrompió igualmente en ramera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Se dice de Babilonia que es madre de las rameras. En otras palabras, tiene hijas. Así que sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones, doctrinas del catolicismo y también tradiciones, y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis capítulo 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Así que Apocalipsis 14, el segundo mensaje angélico, ha caído la gran Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. ¿Se han convertido en qué? En rameras, hijas de la gran ramera. Así que tenemos aquí sobre la plataforma de la verdad la iglesia pura, ¿cierto? Y en el camino del error se encuentra Babilonia, la madre de las rameras. Dos caminos únicamente, dos elecciones. Si la iglesia permanece pura, sosteniendo en alto los principios de la verdad, seguirá sobre la plataforma. Pero si decide echar por tierra la verdad, si decide atenerse a las doctrinas y tradiciones romanas, si decide sacrificar la verdad y la aprobación de Dios, si decide formar alianza con el mundo, dejará de ser la iglesia del Señor y caerá sobre el error, se convertirá en ramera, pero siempre el Señor sostendrá un pueblo fiel sobre la plataforma de la verdad. Y eso lo comprobamos en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 284. No todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios. No todos se apostatan. Siempre quedará un remanente. Siempre un remanente fiel. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Siempre, en todas las épocas, en todos los tiempos. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando la iglesia demuestra que es infiel a la palabra de Dios, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación,
el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Así que no interesa la altura de la iglesia, no interesa entonces cuál sea la vocación de la iglesia, cómo haya sido dirigida por Dios en el pasado. Si es infiel, entonces será dejada a un lado y el Señor llamará a otras personas. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. La palabra ignominia significa deshonor, descrédito, oprobio. Así que no podemos nosotros confiar, no, nosotros somos los que hemos sido llamados y entonces ahora ya nadie puede ocupar nuestro lugar. Si somos infieles, entonces el Señor llamará a otros a ocupar nuestro lugar. La historia del remanente es entonces presentada de la siguiente manera. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, página 467. Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Los nombres de estas, oiga bien lo que dice, son un símbolo. ¿Qué cosa? Los nombres de esas 7 iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la iglesia cristiana. Así que los nombres de esas 7 iglesias son un símbolo de 7 periodos. No está diciendo que hayan 7 iglesias literales a través de los tiempos, sino periodos de tiempos. El número 7 significa algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Vuelve y nos recalca, en diferentes periodos, no diferentes iglesias. No es que nosotros somos la 6ª iglesia o la 7ª iglesia y no hay más iglesias porque sería una 8ª. Eso no está diciendo. Dice 7 periodos de tiempo, 7 periodos diferentes de la era cristiana. Así que allí encontramos la historia del remanente. Esas 7 iglesias, esas 7 cartas están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo número 7. Así que les invito para que podamos continuar estudiando la historia del remanente, para que repasemos esas 7 cartas, podamos ver qué ha pasado durante esos 7 periodos de tiempo, qué ha sucedido con la iglesia fiel, qué ha sucedido entonces en cada momento cuando la iglesia se ha enfrentado a la apostasía, qué ha ocurrido, cuál ha sido el remanente, y de esta manera podamos nosotros aprender de los errores que ellos cometieron para no cometerlo nosotros, aprender de los triunfos que ellos alcanzaron para nosotros también ser victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Recuerde que la promesa dice al que venciere. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que podamos nosotros, como Esdras, experimentar una conversión completa y cabal. Es mi deseo en el Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.